¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Doble o Nada. Hoy domingo 7 de junio estamos aquí otra vez reunidos en nuestro comité científico para aportar nueva luz al famoso tema de las drogas que comentamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar más de las drogas sintéticas. También encenderemos un nuevo debate sobre qué drogas son legales y por qué lo son, por qué en algunos sitios lo son y en otros no. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Empezamos por Diego Sobrecueva, con un fondo, la verdad, que sorprendente como cada día. ¿Qué tal, Diego? Pues sí, hoy adaptado a las drogas. Tenía que cuadrar mejor con el programa del otro día, pero bueno, no pensamos en ello. Hoy toca tendedero muy temático. Es un secadero poco común, ¿no? Poco, la verdad, podría ser el de detrás de mi casa, pero no lo es. O sea, Bueno, vamos a dejar que igual tu es lo que vecino... más te importa. Hay gente que le importa la droga, pues yo aquí en esta casa, por lo visto, se tiende... Y muy rudimentario, la verdad es que no sé si se ve, pero por aquí debajo debería salir el logo de la policía, porque esto es de una prueba real, o sea... Sí, eso es algo que le pillaría con la ropa tendida, y nunca mejor dicho. También tenemos a Luis Con toda la Getino mandanga. Sí, eso es. También tenemos a Luis Getino desde Pachá. ¿Qué tal, Luis? Bien, aquí me he venido a Ibiza porque como nos ganan en fases, pues he dicho, pues me voy a la fiesta. Y aparte que va muy relacionado con el tema de hoy, ya veremos. Mucha relación. Así que pues nada. Ahí es donde se mueve un poco la mandanga, ¿no? Un poco bastante. Un poco Pero bastante, sí. También tenemos a Juanjo Vidal. ¿Qué tal, Juanjo? Yo no puedo poner fondo, entonces un poco así, pero bueno. Bueno, nos conformaremos con que no lo tengas de verdad, ¿no? Que ya vale, solo con que no tengas el fondo lleno de cosas ilegales ya no vale. Y también tenemos con nosotros a Sara. ¿Qué tal, Sara? Hola, yo igual que Juanjo, quiero poner el fondo, pero no me deja. Me Igual parece fatal. en esa puerta de armario ahí arriba que tienes... Sí, voy a colocar aquí un croma. Ya ves. Claro. Para el próximo día me lo apunto. Un buen sitio para esconder cosas ahí también, ¿eh? Saber qué hay ahí. droga, por ejemplo. Por ejemplo. No vamos a dar pistas a la policía, pero por ejemplo. Bueno, chicos, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? Sí, yo estoy buscando a ver si alguna de las drogas de la semana pasada, el DMT de Diego, se puede sintetizar en laboratorio, o sea, con bacterias. Y me he deprimido porque no he conseguido que ninguna bacteria pueda sintetizar. Pero seguiré buscando y os informaré o no. Depende de si la Guardia Civil estaba muy pendiente de nosotros. Pero no nos informéis mucho por aquí. Claro, mejor por canales extraoficiales, ¿no? Por si acaso, que nunca sabemos quién ve esto. Bueno, y como decíamos, el tema le vamos a centrar en más las drogas duras, también lo que son las drogas conocidas como sintéticas, aunque también hemos tenido un debate sobre qué también es una droga sintética, porque sintetizar se sintetiza todo, joder, la palabrita se las trae. Así que, Luis, apórtanos luz en este tema y todo tuyo. Yo las llamo las drogas que molan, porque así quedó muy bien, doy muy buena imagen. Sí. No porque molen, sino porque a la gente que las toma, pues les hace, bueno, más que molar, ven que molan. Y la primera es una de las más famosas, que es el MDMA o el éxtasis. Nombre comercial, o sea, nombre comercial, el M. Nombre químico, 3,4-metilendioximetanfetamina. Importante, el nombre da igual, lo importante es que vemos que es un derivado de las anfetaminas. Otra droga que luego veremos. Es una droga que se sintetizó en 1912 por primera vez y la patentó Merck, una farmacéutica, en el 1914. Lo que pasa es que nunca llegó a venderla, no sabemos por qué, pero bueno. No vieron el mercado que se les venía encima, pero bueno. Está en el grupo de las drogas psicoactivas, que lo que hacen es que te alteran la percepción. Hablando mal, podríamos decir que flipas, aunque no todas las drogas no todas las psicoactivas te hacen flipar de la misma forma. Nosotros tenemos la conciencia de flipar, de ver dragones amarillos volando por el cielo, y no es del todo, no todos hacen lo mismo, pero bueno, concretamente esta lo que hace es una alteración del entorno, pero no ves seres racionales, imaginarios, ni mucho menos. Un poco un efecto más similar al que comentaba Diego la semana pasada, no me acuerdo de cuál era, la verdad, del tema de las figuras, las caras, que se muevan las paredes, cosas así.
Bueno, y ¿por qué es la primera de la que hablamos la M? Porque es producto nacional. Porque ¿dónde se puso en moda? Se puso en moda aquí en Ibiza. Marca España, Como ¿no? que sepas que estoy en Ibiza, no es un fondo, estoy aquí en Pachá. Y también se puso de moda en la ruta del bacalao. Bueno, en la ruta del bacalao creo que se puso de moda el M y todo lo que vino después, pero bueno. Y es una droga que a priori no da muchos problemas, la verdad. Digamos que es de las más saludables. Salvo si se combina, sobre todo es muy peligrosa cuando se combina con alcohol. Una cosa que, por supuesto, está muy... Aquí en Pachá, pues no se relacionan drogas y alcohol porque la gente bebe agua cuando sale de fiesta. Pero bueno, es lo que más vende Pachá, por supuesto. Y el éxito es una de las drogas que más éxito ha tenido, en términos relativos, porque es muy barata, porque hay mucha gente, que yo la verdad es que no sabía, que la considera una droga inocua. Al parecer, como no tiene efectos adversos muy graves, como comparándolos con otras drogas, pues parece que la gente tiene una percepción más saludable del M. Y porque mola, tengo aquí puesto, en el sentido de que sobre todo te hace ganar confianza. Entonces, claro, a la hora de ligar, pues si te pones M hasta arriba, es mucho más fácil que ligues, porque es más fácil que te acerques a hablar con la chiquilla o el chiquillo que te gustan en la discoteca, si vas puesto de esto. Y ahora viene la parte negativa, porque unos efectos secundarios, aparte de que puede generar depresión, todo el tema del... es una droga adictiva. Las drogas que hablaremos hoy generan adicción, por eso son más peligrosas. Y entonces, pues, como toda droga que genera adicción, luego se genera la dependencia con el mono y todos los efectos que tiene el mono. Y uno de los efectos secundarios más llamativos es que, aunque se considera que tiene efecto afrodisíaco, hay estudios que dicen que más bien lo contrario. Así que si consumes M, igual luego no cumples. Eso hay que tener en cuenta. Aquí para que cada uno... Ya solo por eso a algunos se le quitará las ganas ya. Yo lo que he escuchado es, palabras textuales, te pone cachondo. Pero claro, luego como dices, puede ser que te ponga todo el cachondo que quieras, pero si luego no juras bandera... Pues efectivamente, ya. Me ha encantado porque es un cuadro, o sea, un efecto que he visto en muchísimas drogas sintéticas. Y me parece maravilloso, digo, porque tú pones esto, porque en los paquetes de tabaco porque lo ponen poco, pero tú lo pones y reduces el consumo al 90%. Por lo menos en la sección masculina. La femenina, pues igual no... Pero bueno. Molaría, los camellos ahí poniendo una pegatinita. Aquí lo llevas, pero... De hecho, bueno, el MDMA, que decía Getty, ¿no? Que se popularizó aquí, más bien se popularizó en todo el mundo en los 80-90 por las famosas raves. Como la que tiene esto en el parking, ¿no? La gente que iba a Pachá y estos sitios a grandes fiestas, y ahí se hizo muy popular. Estaba muy accesible en la discoteca, entonces, bueno, pues tú te lo tomabas. Es una droga que afecta, según esto es información del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, afecta hasta 18 millones de personas en Estados Unidos. O sea, lo han probado al menos una vez en su vida. Y a largo plazo se ha visto que tiene muchos efectos negativos desde la salud. Los efectos negativos se suelen ver porque consumirla de forma puntual puede no tener problemas, pero estas drogas son muy adictivas. Entonces es muy fácil entrar en un ciclo de dependencia. Y entonces también, todos sabemos, luego lo comentaremos, el tema de que a medida que consumes vas consumiendo de forma más frecuente y mayores cantidades. Entonces se van incrementando los efectos negativos. Entonces es un amasijo de... Puede no tener problemas en principio, pero bueno, es una droga que afecta a la presión, al riego, causa distorsión en la percepción sensorial. Esto todo sacado de esta base de datos. Así que al final a lo mejor te lo tomas una vez y a lo mejor te fastidia tanto, te altera tanto la presión que te manda para el otro barrio. O sea, eso depende de la persona también. Son peligrosas. Sí que... Yo he leído también, que me ha parecido bastante interesante, que no hay ningún estudio que afirme que es adictiva. Supongo que como todas las drogas, al final se generan ese aumento de los neurotransmisores que te generan felicidad y pues, sensaciones agradables, que es lo que te hace tener adicción, pero no hay ningún estudio como tal, como en otras, que diga que es por el MDMA. Esto también lo he sacado de lo que ha dicho de la misma fuente de Juanjo. Claro, una cosa es la adicción porque te gusta algo, como podemos ser adicción al chocolate, por así decirlo. Pues chocolate del otro día. Sí. El chocolate que tienes detrás. Si dejas pero claro, si dejas el chocolate no te produce sobre todo
yo la diferenciación que hago entre adictiva o no adictiva, sobre todo, y imagino que será también un criterio, el tema del mono. Porque evidentemente hay sustancias que en cuanto dejas de consumirlas, ya no es que tú sientas que, sino que tu cuerpo propiamente ya necesita también esa sustancia. O sea, ya se ha introducido en tu organismo y ya no hay quien la saque, salvo poco a poco, metadona y a seguir. Sí, se llaman drogas en nuestro idioma, como comentábamos otro día, pero no tiene una connotación positiva. Y bueno, luego, siguiendo por aquí, la reina de las drogas es mi favorita, no porque me guste ni mucho menos, pero porque se utiliza como base de síntesis de muchas otras drogas. La verdad es que el campo químico de las drogas es fascinante, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Son las anfetaminas, el speed, y es un estimulante del sistema nervioso central, que ahora mismo no me preguntéis qué es el sistema nervioso central, porque la clase de anatomía se me quedó en segundo de carrera y ya no recuerdo ni en qué estaba implicado ni en qué no. Pero no sé si el tema de la respiración lo lleva el central. Sara igual nos puede comentar algo más, porque ya en salud trabaja más que yo no estoy. Y hay que tener en cuenta que las anfetaminas se han utilizado como fármacos durante la historia en temas de algunos casos de asma, en el TDAH que comenté yo hace 2 semanas, cuando eso, en narcolepsia y en depresión resistente. Hay algunas enfermedades en las que se han retirado, en el TDAH yo por ejemplo sé, se han utilizado otros derivados que no causan adicción, pues porque la gente antes le gustaba medicarse y pues si te gusta medicarte, ten cuidado. Pero creo que tengo leído que sí que se ha mantenido en temas como, por ejemplo, las depresiones que no se pueden tratar con otros. Creo que es un tratamiento que por lo menos todavía se baraja. Y eso. Aunque, por supuesto, el mayor uso que tienen las anfetaminas no es el farmacológico, sino que es el recreativo. El de ponerse de pastis porque mola. Bueno, aquí voy a hablar de por qué engancha tanto las anfetaminas. Aparte, tiene un efecto con los neurotransmisores, las conexiones cerebrales y eso, bestial, pero en la principal, la más importante podemos decir, es la relación que tiene con la dopamina, que es la molécula que se basa en el efecto recompensa. Me tomo algo, entonces se libera dopamina, interacciona con la dopamina y yo lo que siento es felicidad. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es intentar repetir esa cosa que hizo que la dopamina me diese la felicidad entrando en un ciclo. Un problema que hay con esto es que el cuerpo se acostumbra a la dopamina. Entonces, o al compuesto, digamos, que genera la dopamina. Hablando mal, ¿eh? El efecto de acostumbrarse, ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Bueno, da igual. No sé si alguno se ¿Inercia? No, cuando algo no tiene efecto. Con los medicamentos. Bueno. Y la cosa es que llega un punto en el que ya no te hace efecto, entonces tienes que aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto del efecto de recompensa. Entonces se genera un círculo vicioso que lo que puede llegar a desencadenar es en sobredosis, porque llega un punto en el que la dosis que tú vas a necesitar para darte los efectos que tú buscas, el efecto recreativo, está por encima de la que deberías tomar. Bueno, la recomendada sería 0, pero de la que tu cuerpo puede soportar. Los efectos de las anfetaminas son euforia y excitación, te pone a tope de power, pero es maravillosa porque en cuanto te pasa el efecto, tienes fatiga, tienes depresión, vamos, te da todo el subidón, pero luego al hoyo, al pozo, te quedas todo muñeco. Y estuve buscando precios porque me resultó curioso, no para comprarlos, busqué en los últimos, del 2010 a 2017, porque estaba buscando, igual que no encontré como en el M, que sí que se veían factores de por qué se vendía, era tan comercial, digamos, el marketing que tenía. No encontré con las anfetas, pero sí que encontré los precios de los últimos años. Por ejemplo, el precio mínimo en 2017 era de 4 euros y el mínimo más alto se llegó en el 2012 que era de 9 euros el gramo. Entonces son precios muy baratos. Luego tienes máximos que llega a los 81 euros, pero es que en los años de 15, 16 y 17 estaba por debajo de los 50 euros y en el 17 era 22 euros el precio máximo del gramo. O sea, me refiero a una droga relativamente barata. Lo cual es un problema porque tú te vas de fiesta y tienes acceso a una droga que engancha muchísimo y de forma muy barata. Y lo que no sé es otras formas, no sé qué opinión tenéis vosotros de por qué la gente puede tender a tomar las anfetaminas, aparte por los efectos y el precio, si os ocurre
Bueno, yo creo que lo principal es eso, el estado de euforia que te crea. Lo que comentábamos también, eso de que para ligar te puede ayudar, por ejemplo, para aguantar de fiesta más horas, para lo que sea. Yo creo que es eso, el principal objetivo que se busca es este, el de aguantar de fiesta. Lo que pasa es que luego entras en un círculo vicioso, como comentábamos con lo que sucede con las adicciones, y esto al final acaba desembocando en un problema. Entonces yo creo que ese efecto recompensa que se intenta buscar también y que tu cuerpo genera, en el momento que desaparece, crea ese mono. Entonces, eso, vas aumentando la dosis. Cuando no tienes ese efecto de recompensa, puedes entrar en depresión y no te gusta estar así, como es lógico. Entonces, es una escalera que a ver quién la para. Además, bueno, como decía este Geti, que había el pariente más cercano es la anfetamina, se deriva de ella. La anfetamina tiene una serie de efectos ya probados, la metanfetamina también, pero es que la metanfetamina, debido a esa modificación que tiene, ataca todavía más al sistema nervioso central. Y luego, además, con estas drogas, que bueno, en el caso de la base de datos que mencionamos antes del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, dice que hasta un 5% de la población estadounidense ha probado la metanfetamina, que es bastante. Hay que tener en cuenta que van asociadas a otras prácticas, es decir, pues, como el compartir lo que utilices para tomarla y demás, lo cual deriva en el contagio de enfermedades como SIDA o otras enfermedades contagiosas. Está relacionado también. Yo recogiendo un poco lo que estaba diciendo antes Geti, de que era el sistema nervioso, pues para que centrarnos un poco esa clase de anatomía, muy brevemente, porque no sé mucho de neurociencia, pero hay dos tipos, que son el sistema nervioso central y el periférico. Nosotros ahora en las drogas nos vamos a centrar más bien en el central, y es lo que es la médula espinal y el encéfalo, que es lo que en general el cerebro. Entonces, lo que yo sí que había visto de las anfetaminas es que estimulaba tanto el sistema nervioso central como el simpático. El simpático es una parte de nuestro sistema nervioso que es autónoma, que nosotros no es involuntaria, refleja. Y en el sistema nervioso simpático lo que hace sobre todo es activar la actividad motriz y también la resistencia a la fatiga. Por lo tanto, cuando estamos de fiesta o tal, pues tomar esto te hace aguantar muchísimo más. Ahí luego ya a nivel del sistema nervioso central es todo lo que habéis hablado antes, de mayor alerta, concentración, la memoria y además, bueno, también antes estábamos hablando un poco de que se había utilizado como fármaco. Yo también he leído que en caso de obesidad que se ha utilizado para poder controlar el apetito, como que lo disminuye cuando te lo tomas. Entonces, las aplicaciones son muy variadas. Hay aplicaciones que están más o menos probadas, por ejemplo, de las anfetaminas se sabe que se usaron durante muchos años para problemas respiratorios, por eso de relajar a nivel motriz y demás. Y en el caso de las metanfetaminas se están utilizando derivados, que no la metanfetamina en sí, pues para trastornos a nivel psicológico y demás. Lo que pasa es que muchos tratamientos que hay, pues para estos trastornos psicológicos o para la obesidad, como ha dicho Sara, pues están por probar. O sea, les falta mucha evidencia todavía para que digas, se puede usar para esto. Quizás es mejor hacer dieta antes que... Claro, no buscar como una excusa para no creo que si vayas al nutricionista te diga. Solución, no. Si tu nutricionista te dice que te bases en eso, igual no es nutricionista y es... Tómate las anfetas que te van a sentar. Tiene un negocio en la trastienda muy lucrativo. Sí. Pero, de hecho, las anfetaminas creo que se utilizaron con fines militares durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis le daban a los soldados anfetaminas. Bueno, claro, para aguantar. Anfetaminas también y... No sé si eran anfetas o meta. Porque, claro, el problema que hubo les ponía a tope de power, pero es que luego muchísimos desarrollaron una adicción porque les metieron dosis increíbles. Entonces, claro, estaban 24 horas luchando, magnífico, pero luego cuando terminó la guerra eran drogadictos porque... Bueno, que sobrevivieron. Claro. Sí. Y problemas depresivos luego también. Sí. Sí, es un montón. Casi todas las drogas generan efectos depresivos a la larga. Al hilo de esto que ha comentado Getino de los soldados y las drogas, hay que decir que esta es una práctica muy extendida a lo largo de la humanidad. Evidentemente el uso del alcohol como vigorizante antes de un combate se lleva utilizando prácticamente desde que se conoce el alcohol, pero me ha recordado ahora mismo Getino con esto de las anfetaminas, que por cierto, alguna entrevista que he leído también en Siria y tal, los suicidas les meten también bastante droga. Hay que recordar que Afganistán es de los mayores exportadores de opio del mundo, los campos de amapolas. Me ha recordado también a los Assassin.
los asesinos, la orden de asesinos, que existió esta orden. De hecho, era una serie de fortalezas de una corriente del salafismo, si no me equivoco, de una corriente religiosa, y eran como califas que tenían unos soldados en la zona de Oriente Medio, y se les conocía como Assassin. Es como de donde viene asesino, por cierto, es una derivación de consumidor de hachís, porque lo que hacían esa gente iban hasta arriba un poco puestos los soldados, y iban muchas veces entrando. De hecho, por ejemplo, también los berserker, que eran soldados vikingos, también iban hasta arriba un poco de cositas naturales para, pues eso, al fin y al cabo, para no tener conciencia, para lanzarse contra enemigos sin pensar. Los berserkers me parece que era hongos lo que consumían, que era como que les producían alucinaciones, veían que luchaban contra cosas que ni existían muchas veces, no sentían dolor y pues eso, pues iban a la guerra como locos, y era muy intimidante también para el enemigo. Pero claro, luego después de la batalla pues acababan como acababan, igual se suicidaban. O sea, eso hay muchas películas que lo reflejan muy bien. Y si no me equivoco, lo de los Assassins creo que sale en Prince of Persia, en la película. Si no me suena, ¿eh? Me suena que esa historia se cuenta ahí. Bueno, Luis. Bueno, siguiente ahora droga. nos pasamos a la que es la reina de las drogas, la heroína. De esto hay que decir que es el top one por su capacidad adictiva. En una escala que se puntúa sobre 3 en capacidad de generar adicción, la heroína tiene el 3 de 3. O sea, genera adicción. Se puede leer que con probarla ya puedes generar una dependencia hasta droga, con lo cual hay que tener en cuenta que es muy peligrosa. Es un derivado de la morfina, que es si no me equivoco, es un opiáceo que se saca de una planta. Ahora mismo no sé de qué planta se saca. Lo buscamos. Entonces, está considerada una droga, podríamos decir, semisintética. Por eso el término sintético y semisintético es un poco extraño, porque hasta qué punto, dónde se marca la división entre lo que sintetiza, o sea, con sintetizar completamente la molécula, el ser humano, sintetizar una parte, modificarlo, pero bueno, es una molécula, es un derivado de la morfina. Te digo de dónde sale si quieres, que ya lo tengo. Te va a sorprender. A ver si la adivinas. De la amapola. De lo que tenía tu abuela en el jardín. Es una Y van y se las van a dormideras. Si es que vamos a haber hecho un negocio en una familia, no estuvimos diciendo futuro. Pues era la dormidera entonces. La dormidera, sí. Sí, creo que lo digo. Bueno, da igual. Luego, los efectos que tiene, aparte de un fuerte efecto analgésico, porque recordemos, la morfina se utiliza en los hospitales como analgésico para el dolor, que por cierto la morfina también genera adicción, muchísimos problemas, se controla muchísimo. Inhibe el sistema respiratorio, porque es uno de los problemas, creo que es muy común cuando se ven las series estas del paisano que se ha metido un chute de heroína y le ha dado una sobredosis, que se ha dado una asfixia, porque los músculos que tienen que hacer que entre el aire en los pulmones no están petados, no hacen nada. Entonces, si no hay aire, pues respirar es importante, lo sabemos todos. Y bueno, pues como todas las drogas, realmente tienen, estos son los principales, aunque tienen muchos más efectos. Al igual que las anfetaminas, también euforia, por supuesto. Si nadie se va a drogar con algo que no mola, sinceramente. Y la sensación de euforia llega cuando la molécula, la heroína, llega justo al cerebro. Cuando llega al cerebro, tú te la pinchas. Lo más normal es el tema de pincharse, aunque se puede fumar también, se puede snifar, creo que se puede también comer. Que me parece, no estoy seguro, según por qué vía te la tomes, llega antes o tarda más o menos en llegar al cerebro. La más rápida es la inyección. Y cuando llega al cerebro se va a dividir en 2 moleculitas que dan igual, y que una de ellas es la morfina, y lo que van a hacer pues son los efectos que vemos de euforia y todo eso. Entonces, cuando llega la heroína al cerebro, estás pues eso, flipando en tu nube y tal. Pero en cuanto se ha degradado, te quedas, como decía con las anfetaminas, muñeco. Pegas todo el bajón, fatiga, depresión, problemas respiratorios también tienes, porque aunque no tengas la sensación de euforia, dura solo mientras tienes ciertas dosis, pero luego hay efectos, sobre todo los negativos, que perviven con una dosis menor, entonces pues puede ser un problema. Y al igual que las drogas anteriores, como contamos otro día, el efecto recompensa interacciona con la dopamina y entonces te genera ese círculo vicioso que hace que quieras más.
debe interaccionar de una forma, aparte interacciona con otras muchísimas vías, todas lo hacen, pero la heroína se desconoce cuál es el motivo por el que sea tan adictiva. Está claro que es por las vías en las que interviene, pero debe hacerlo muy bien. No es una paisana que hace su trabajo de Muy droga profesional. pacífico, porque engancha, que da gusto verla. O sea, si quieres enganchar a alguien, dale heroína. Anda. Y el problema de la heroína ya no es tanto todos los que hemos contado de adicción, que es muy fácil, y luego recordemos el efecto ese de me tomo un pinchazo, no me hace efecto, pues me tomo dos, posible sobredosis, sino todos los peligros laterales que conlleva el tema de pincharse, sobre todo en los años 80, cuando no se conocía Sí. tanto. Compartimos aquí todos nosotros grupo de amigotes, compartimos jeringuilla, el SIDA, la hepatitis, entonces al final ya no es un problema únicamente del que tiene la droga, sino toda la maquinaria que lleva la droga alrededor. Que Y recordemos para el público masculino que esta droga también produce disfunción. decía Getty que no se sabe muy bien cuál es el efecto. En concreto, la heroína sí se ha estudiado mucho, quizá por el impacto que ha tenido, y porque es un derivado de los opioides. Entonces, bueno, al final la heroína se une a los receptores del cerebro, a los MORS, que son unos receptores que tenemos pues para los derivados opioides y que son receptores normalmente para otro tipo de neurotransmisores que tenemos nosotros. Entonces, lo que pasa con la heroína simplemente es que se parece mucho a un neurotransmisor nuestro que pueda regular una función hormonal o una respuesta dentro de nuestro cuerpo. Es por eso que es tan efectiva al final, ¿no? Digamos que cumple una función parecida o que es estructuralmente parecido y nos engaña. Y bueno, luego con todos los efectos derivados que tiene. A mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, no sé si lo conoceréis, es el síndrome de abstinencia neonatal, que se ha visto en las personas pues, que han tenido un hijo siendo dependientes de, por ejemplo, la heroína, que han generado ese síndrome de abstinencia en los propios bebés cuando han nacido. No tengo muchos más datos, pero lo he leído y me ha parecido sorprendente. No sabía que esto podía pasar. Lo que pasa es que se les filtra y luego el problema que tienen con esos recién nacidos es que hay que desintoxicarlos. Claro, sí, también. Que pasen por un proceso que ya de por sí es muy duro, como hablamos antes de la metadona, que es la droga, por así decirlo, si no me equivoco, es una droga que no tiene efectos secundarios, si no me equivoco, más allá de la relajación y tal, pero vamos, que no mola tanto, como decía antes Getino, no mola tanto como las otras. Si no flipas, no mola. Claro, si no flipas, no mola. Entonces se utilizaba como paso intermedio, como para decir, vale, pasamos de la heroína, pasamos a la metadona, que es más suave, por así decirlo, y vas cortando. ¿Qué ocurre? Con un recién nacido, evidentemente, hay que calcular muchísimo más las cantidades. Un recién nacido no te puede decir qué le pasa. No tiene hambre, no tiene sed, no puede comer, hablamos de un drama auténtico. Y evidentemente también los hijos de la heroína luego también desarrollan no solo traumas, sino también de problemas físicos en consecuencia del consumo de los padres. Es que los años 80 fue devastador la heroína en España. O sea, es que estaba buscando las cifras, se calcula que había en 1984 80.000 consumidores de heroína, todas las muertes que trajo, aparte el problema del SIDA, también por el tema de las jeringuillas, y se movía 700 millones de euros actuales en aquellas épocas. Era una burrada del mercado paralelo que se movía también, todo el dinero que movía, la adicción que causaba, las muertes, o sea, fue, bueno, además asociado a fenómenos sociales como la movida, por ejemplo, en Madrid. O sea, era algo bastante común y mucha gente, bueno, era raro la gente que no conocía a alguien que hubiera muerto por una sobredosis de heroína. Por ejemplo, en relación con lo que dijo Diego en el programa anterior, ¿no? De cuando las fabricaban y demás las drogas, que en el caso de la heroína la tienen que cortar, ¿no? Para procesarla, para poder después venderla. Claro, el corte lo puedes hacer con sustancias más inocuas, como es el almidón, el azúcar, etcétera. Lo que te da ese polvo blanquecino que va a ser la heroína al final, o en algunas zonas, sobre todo esto se da mucho pues en Estados Unidos, en las zonas que lindan con México, no la cortan o la cortan mal, dejando muchas impurezas, y en vez de ser tan blanquita o así algo marronácea como lo que tiene Diego detrás, es casi negra.
eso es porque tiene una cantidad de impurezas muy alta y al final eso también repercute en la persona que lo consume. Una droga que tiene más impurezas, es decir, más sustancias que no sabes lo que son, pues a lo mejor tiene peores efectos o no se sabe. Casi te hace peor las impurezas que la propia droga en sí. Y eso que la droga no es una maravilla, o sea que es muy peligroso. Claro, a ver, el tema de los cortes de droga, que el programa anterior hablamos de neumáticos, del uso de muchísimos productos. En el caso de, sobre todo, pues de cocaína, creo, no sé si lo hemos hablado en otro programa, no sé por qué al hilo de salió la cocaína, ya sabéis que los caminos del Señor son inescrutables. Pues eso, el uso de levaduras, de un montón de harinas, de yeso, de un montón de, evidentemente, de productos semejantes a la cocaína o la heroína, que no tienen nada que ver, que en ocasiones pueden reaccionar con el propio producto, como podemos ver, y luego, pues, evidentemente, en determinadas drogas, sobre todo hablando de compuestos químicos, lo que comentaba, que puede llegar a reaccionar como no queremos, porque al fin y al cabo no deja de ser, si tú a un producto químico le metes otro producto químico, yo no soy científico, por supuesto, pero estás jugando un poco a la ruleta rusa a ver cómo combina esto y si en cabeza ajena encima, porque evidentemente el que lo produce no consume el corte, consumirá más pura o no consumirá. Es que estaba viendo también que es que ya no es un problema que solo sea el pasado, que es que sigue presente en la actualidad, porque es que en Estados Unidos Mira, en 2013 las cifras de consumo de muerte por consumo de heroína eran 8.200 y 3 años después, en 2016, era 35.000. O sea, en 3 años se había multiplicado de una forma increíble. 591.000 dependientes. Incluso el propio Donald Trump lo declaró como emergencia nacional, que cómo tendría que ver Trump las cosas para declararlo. Ahí no podía recomendar pincharse lejía, entonces claro. Te petó la patata. Sí. Lo tuvo que ver mal para salir a dar la cara en este tema. Bueno, ¿alguna droga más que tengamos por ahí? Cerraremos con este bloque con la cocaína, que es otra de las grandes drogas. Efectivamente, la cocaína siempre tiene que salir. Si no sale, algo estamos haciendo mal. Y aunque está en tema de peligro por adicción y eso, la heroína era el número 1, esta es la número 4. Es la segunda más consumida en el mundo, la ilegal, solamente por detrás de la marihuana, el cannabis. Es también un estimulante, como los que hemos comentado hoy, por supuesto, todo tema de dopamina, efecto recompensa. Y los síntomas que genera, pues es pérdida de contacto con la realidad, agudeza de estado de alarma, eres un lince. Creo, de hecho, que la cocaína también se utilizó con fines militares en la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque los soldados, el estado de alarma de ver una sombra con el rabillo del ojo y ser capaz de reaccionar, pues si eres capaz de reaccionar medio segundo antes, es la diferencia entre que mates o te maten. Entonces se utilizaba con fines militares. Y la felicidad, una gran sensación de felicidad. La cocaína viene de la planta de coca. Y ¿a que no sabéis cuánto se factura al año de esta droga? ¿Qué cantidad de dinero mueve? Legalmente nada. Bueno, legalmente no. Bueno, si pagas impuestos, igual se lo aplicas al PIB de algún país. 10 billones. ¿Cuántos? 10 billones de dólares. Entre 100.000 y 500.000 millones al año mueve. Me queda muy flojo. Es una auténtica barbaridad lo que mueve la cocaína, teniendo en cuenta que se produce en muy poquitos sitios. O sea, la zona de producción está centrado en la zona de Bolivia, toda esa zona, porque es una planta que vive entre los 600 y los 1.000 metros de altura. La planta es muy especial, la bicha, o sea, casi la tienes que dar agua del Himalaya porque si no te dice que mierda. Entonces, pues la zona de cultivo está muy limitada. Y luego todo el proceso químico que hay luego para obtener la cocaína, la verdad es que es bastante curioso. Bueno, se utiliza queroseno, se utiliza ácido sulfúrico. La verdad es que eso ya, yo cuando estuve mirando el proceso de obtención de la cocaína, suena todo menos sano. Aunque no sepas lo que hace el compuesto, o sea, suena bastante mal. Y tiene una historia muy graciosa de la cocaína, y cerramos el bloque. Es que se utilizaba en los inicios para hacer la bebida Coca-Cola. Es lo que iba a contar yo también ahora, Getty, que lo había leído. Resulta que el que inventó la Coca-Cola, inventó la Coca-Cola porque quería desintoxicarse de la morfina.
Y entonces entró a Coca-Cola con hojas de coca y lo que De consiguió fue Guatemala a dejar la Guatepeor. cafeína, pero se hizo adicto a la Coca-Cola. Sí, sí. Luego ya cuando se empezaron a ver los efectos, se retiró se sigue utilizando hojas de coca para elaborar cocaína, pero, o sea, Coca-Cola, pero se descocainiza. O sea, no hay cocaína en la Coca-Cola, lo sentimos, queridos oyentes. Y se sustituyó por cafeína, porque también es un estimulante, que en teoría pues no causa tanta dependencia como... Claro, Ron Cola en la época, wow. ¿eh? Sí, sí. Debe ser a tope con la copa. O sea, Es Una copa con todo. Ahí no les la hace falta el Red cocaína. Bull. Es importante saber también, ¿no?, que culturalmente en Sudamérica, en las zonas de los Andes y demás, ellos lo mascan para el mal de altura, porque muchos, de hecho, en esto es en lo que se fijaron muchos médicos del siglo XIX-XX para decir, joder, a lo mejor lo podemos utilizar como anestésico. Y luego otra cosa respecto a lo que ha dicho Getty de he visto el método de extracción y no me convence. Bueno, el método de extracción lo hizo un científico en su día, o sea que tampoco... en el año 1900 me parece. Entonces, realmente, si viésemos los procesos de extracción de muchos medicamentos, diríamos, ¡wow! Utiliza ácido. Hostia. Bueno, No, la verdad claro, es que sí. se lo utilizan malo es muchas veces compuestos de esos. Pues si no, no la logras cuestión, extraerlo. Juanjo, es que yo entiendo que un medicamento no se hace, o sea, es decir, dices, Claro. no, pero es que el proceso de extracción de Luego medicamentos también tal. está pero que si te hace fías una de la empresa pureza al con final del producto de estándares tu querido amigo sanitarios. Pablo, pero... Claro, don Pablo ahí, Don huevo, Pablo. hablamos de que evidentemente, como dices, pues son procesos que pues también podemos ver en medicamentos, tal, pero se hace en un laboratorio. Esto es, vamos, cogerlo ahí en la jungla, echarle gasolina, no sé qué, tal, como que hace una pócima, y luego secarlo ahí con esas, mira, Con casi el tendederos, con esos, tamizarlo y tal, o sea, y luego hablamos de que lo peor de todo, como comentábamos también, es que esa coca es tan pura que no te la puedes meter en cantidades que te metes luego la pura cortada, porque te metes una raya de eso y te vuelves loco. La cosa está en que luego pasa por tantas manos esa cocaína, o sea, porque yo estoy seguro que la cocaína que llega a Y lo que no son manos también. claro, antes ha pasado por probablemente o sea, primero sale de Colombia. En Colombia ya se cortará un poco, ligeramente, no mucho, porque evidentemente cuesta más transportar algo que está cortado, más cantidad. El corte se hará en España, imagino. Ya se trae. En Luego alta llega mar, a veces también, ¿eh? llega al distribuidor grande, que es el pues, Narcos Gallegos, hablamos de Nápoles, napolitanos, básicamente llega ahí. Y luego ya estamos por la tercera mano. Y luego llegará al distribuidor medio y finalmente al distribuidor local. En medio del local probablemente lo corte una vez cada uno. Eso ya en función de cómo ya vaya la proporción. De hecho, no sé si visteis una noticia que se hizo muy destacada, que detuvieron a un hombre con cocaína y les lo soltaron porque es que no estaba tan cortada que no llegaba ni al mínimo legal para que fuera delito. O sea, era más harina que cocaína. La cosa Ni está en para el eso, nido. que ya no es lo que te hayas tú dices, vale, si las drogas se hiciesen de verdad en un laboratorio, evidentemente tendrían muchas menos contraindicaciones. Estoy seguro de que si se investigase se podría reducir algunos factores o, porque como comentamos, el problema está en el corte, en el que, como dice Getino, eso igual lo han cortado en el baño de una casa a un señor echándole ahí a saber qué, sin lavarse las manos, eso ya, pues lo doy por hecho. O sea, Mascarilla. sin mascarilla. No, pero es verdad. COVID por todas partes hay. No, yo me refería también sobre todo a, pues como cuando hicimos nosotros la aspirina en primero de carrera en química orgánica, que nos la llevamos para casa y el profesor, te la puedes tomar y te dice bajo tu responsabilidad, pero vamos, está que no. Entonces, no es lo mismo una empresa farmacéutica que tiene todos las PNT, los protocolos de trabajo para que el medicamento que te llega está limpio y esté en las condiciones óptimas, que una droga que realmente al paisano lo único que le interesa es cuanto más venda, más rápido, más dinero para mí. O sea, claro, si tú te mueres, pues mala suerte, ya buscaré otro que la compre. Claro. A ver, sí que es cierto que ellos coquetean, juegan un poco con el factor más cantidad a menor precio y tampoco quiero que se mueran los clientes. Sí, bueno, claro, porque para mantener el mercado. Luego, al final, esto es un mercado básico, esto es marketing básico, depende del tipo de droga. La María es una droga muy fácil de vender porque hay muchos consumidores, como hablamos, consumidores esporádicos, está mucho más aceptada, pero la heroína
La heroína, si se te mueren, pues eso llega una mala hornada, por así decirlo, y se te mueren 20.000 clientes, agüita de coco. Se te ha ido, o sea, es más difícil enganchar a la gente a la heroína, tiene menos adherencia a la heroína que, por supuesto, la marihuana. Casi todo el mundo que hablas con él, no sé, no voy a decir un dato porque no lo conozco, pero vamos, mucha gente, sobre todo gente joven, no te digo que lo consuma habitualmente, pero de haberle dado una calada, de haber probado, de haber pillado a medias, de haber puesto dinero para alguien que compró o de que le hayan pasado un porro, pues hombre, es lo más habitual del mundo. También yo creo que el hecho del mercado más o menos amplio depende de la percepción que tenga la sociedad de la droga. Todos somos conscientes de que la heroína engancha muchísimo y parece a priori que es más fácil una sobredosis. Con la cocaína también, que engancha mucho y las sobredosis son comunes. De hecho, si la cocaína no está muy cortada, en personas muy sensibles, una raya puede ser superar ya la dosis letal. O sea, y supone que de fiesta hay gente que una raya es para empezar la noche. Calentar, sí. Entonces, por un lado, tenemos unas drogas que tienen un mercado más reducido porque enganchan mucho, lo cual sería un producto magnífico porque si enganchas mucho, aunque lo pruebe la gente, el 80% igual se te queda, pero la gente es mucho más reticente a probarlo. Por tanto, tienes la María o tienes las drogas legales, porque las drogas legales eso es un mundo completamente aparte, que ahora podemos hablar de ello. Con la marihuana, como engancha, pero engancha poco, puedes fumar un porro un día y no pasa nada, no te vas a enganchar, es muy difícil que te enganches, la gente está mucho más entonces mucho más propensa a engancharse a esa droga. Entonces yo creo que ahí la percepción social sí que influye muchísimo en cómo es el mercado de cada uno. Claro, esto ya entra un poco en el debate que íbamos a hacer después también de cómo es la percepción y la cultura sobre las drogas y diferente, pues eso, al final hay muchas partes de la economía que también fomentan más el consumo de un tipo de sustancia o de otra. Bien. Vamos a abrir este debate si queréis, el de qué drogas son legales, por qué lo son, todo el mercado, esto se habla mucho también, ¿no? Que si se legalizaran algunas drogas, pues ese dinero negro que se mueve por detrás se convertiría en impuestos, por ejemplo, este tema de legalizar la marihuana, todas estas cosas que se hablan. Por ejemplo, el dinero que mueve la cocaína, bueno, es que lo ha dicho antes Luis, es una burrada de dinero. Y eso es dinero negro todo. Estaba mirando el dato y el dinero legal, por así decirlo, relacionado con la cocaína, era lo relativo a 400 y pico kilos. O sea, que es de coña. No es eso todo lo que se vende en el mercado, obviamente. Entonces yo no sé qué opinión tenéis sobre esto. Mira, para poner así un poco en contexto, saquemos cifras, porque es cierto, con las drogas ilegales es mucho más difícil contabilizar los muertos directos. También es cierto que al no estar quitando casos puntuales, pues como la marihuana y eso que ya comentamos la semana pasada, que realmente no es muy mortal, podríamos decir. Las que son más mortales, más difícil contar los muertos, mercados más reducidos, no hay cifras, pero con el tabaco... No sé si, Getiro, no sé si tenías el dato de cuánto habría que consumir para morir de sobredosis de marihuana, que es que sí, eran para hacerlo fumando eran 780 kilogramos fumados en 14 minutos, que eso es inviable. Luego entraría el debate, aquí un médico te diría, bueno, es que no solamente se puede fumar, se puede comer, puede estar, entonces bueno, en términos relativos, por eso digo que el riesgo cero no existiría, igual pues y también la sensibilidad de la persona, algo que ya hemos comentado aquí muchas veces, influye muchísimo. Como estás muy sensible a algo y olvídate de los 600 kilos y los 14 minutos, que igual con una calada las has jodido. Pero bueno, con el tabaco se pueden controlizar muy bien las muertes, relativamente bien. No sé qué año, creo que es 2017. Bueno, 8 millones de muertos asociados al tabaco, de los cuales 1.200.000 personas eran exposiciones involuntarias al tabaco, o sea, no eran fumadores. Porque con el tabaco hay que tener en cuenta que, al contrario, muchas drogas no solamente afectan al que consume o a los que consumen, sino que yo estoy fumando aquí, me echo un cigarro y si tengo a mi padre sentado al lado, el humo, aunque no se lo eche directamente, le va a terminar llegando. Pero en general todas las fumadas, ¿no? Porque también la marihuana, el famoso submarino, si tú estás en una habitación en la que alguien esté fumando, al final acaba... No sé si habéis visto, por cierto, ahora te interrumpo un momento, el mítico vídeo este de un reportero en Latinoamérica que está quemando un campo de marihuana y le está haciendo el reportaje y empieza ahí a colocarse él y ya empieza a reírse y tal, pero claro, le están quemando un campo brutal de marihuana detrás y a lo poco se pone, vamos, como las grecas. Sí, eso aparece también en Los Simpsons. Y que luego en el tabaco, lo que también hay que tener en cuenta es que también afecta a los menores.
lógicamente cualquier droga, pero una mujer embarazada no puede drogarse pues, porque va a llegar al feto, pero la tontería está de, vale, no fue durante el embarazo, pero en cuanto hace el niño y empiezas a fumar con el niño al lado, a los menores les afecta todo muchísimo más que a los porque se están desarrollando todavía, entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema del alcohol, se han calculado que en España 37.000 muertes, las cuales creo que no incluyen las indirectas. Es decir, supongo que no están incluidos accidentes de tráfico ni todo eso, lo cual son unas cifras bastante móviles, no estoy seguro. Y en el mundo se estiman, no sé si es un 2 o un 3, creo que es un 2,8 millones. Entonces, debidas al alcohol. De forma, son directas. O sea, que indirectas en alcohol, lo más fácil de incluir son accidentes de coche, por ejemplo. Y pues no sé, el que estés borracho y te metas un leñazo y, o sea, todo lo que es, pues igual que si te tomas la seta, saltabas en una azotea y eso se te contar como muerte debido al alcohol, a las setas y haces lo mismo, te tiras la azotea porque estás borracho perdido, también sería una muerte. Bueno, que luego el alcohol está rodeado de muchísimos mitos. El mito ese de una copita al día de vino es buena es una mentira como una catedral, yo lo digo yo. Para empezar, el único vino que sería bueno sería el tinto, porque hay mucha gente que dice, ¿el vino? ¿Cualquier vino? No, porque sería el tinto por el colorcito que tiene, que es lo que es bueno, pero luego te deberías tomar para que tuviese efectos positivos. Un amigo mío me decía que era, no sé si eran pues igual 5 litros o incluso más, y o sea que para que tengas el coso bueno, o sea, te tienes que... No tenemos ideas también. No, o sea, no. Te metes una de cal por una de arena, porque al final... 80 de arena, porque... Y luego, el problema que hay con el alcohol es que es el primero en la lista de riesgos en las personas que están entre 15 y 49 años. O sea, por encima del tema del... Es esperable, por encima del tema del cáncer, de riesgos cardiovasculares, todo eso, que son el cáncer. O sea, ahora lo sabe bien. La gran lacra que tenemos nosotros, porque resulta que tenemos una sección de edad en la que el gran problema es el alcohol. O sea, que es preocupante. Y así un dato para ver cuán borrachos somos en España. Los hombres bebemos 5,8 de media, 5,8 unidades al día y las mujeres 2,7. Y una unidad es un corto, que por los que no son de León, pues sería la cerveza pequeña. Y eso. Con lo cual, pues eso. Y que hay estudios que dicen que beberse una cervecita al día, una copa de vino, te da un riesgo del 0,5% de padecer una enfermedad, que no es un riesgo muy alto, pero... Todo lo que sea juntar, oye. Es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando tú consumes alcohol, ese alcohol lo procesa el hígado. Supongamos que tú además tienes otra enfermedad y tomas otras medicaciones, también las procesa el hígado. O sea, tú al final estás haciendo trabajar a tu hígado. Un trabajo en el hígado, en el caso de las sustancias que son tóxicas como el alcohol, genera por metabolismo otras sustancias que se van acumulando, que se tienen que desechar, que causan inflamación en el hígado por ese trabajo excesivo o por ese acúmulo de sustancias tóxicas, y eso puede terminar derivando en enfermedades graves como el hígado graso, alcohólico en este caso, que también puedes tener hígado graso no alcohólico, o sea, ya es otra enfermedad, se va por otra rama, pero eso puede acabar derivando pues en una cirrosis al final, si tú sigues consumiendo alcohol. No hace falta que consumas alcohol de manera, digamos, que te pilles un ciego que te caiga redondo. Es decir, si bebes, no hace falta que te bebas 7 botellas al día. Con que te bebas una al día ya te estás exponiendo a un riesgo alto de que te pueda llegar a sentar mal. Es exponer al órgano al final, al organismo, perdón. Hay un debate que planteamos en el programa anterior parcialmente, pero que no nos metimos en faena, evidentemente, que es el papel del Estado en la regulación de drogas. Porque hablamos de drogas blandas en el programa pasado, de drogas duras, las que molan más y las que menos, pero evidentemente no tuvimos un debate una vez en ética que nos decían si deberían el Estado cuidar a la gente o tratar las enfermedades derivadas del tabaco. En este caso no nos fuimos tampoco muy lejos, derivar. Porque decía, claro, existe una voluntad, ¿no? A la hora de consumir tabaco, es algo que eliges. Y claro, la contraargumentación que me acuerdo que usé yo con mi grupo fue, vale, y entonces tenemos que tratar también a los excursionistas, a los alpinistas, por ejemplo, porque dentro de su actividad existe un factor de riesgo de que se rompa una pierna o de que mueran o que hay que rescatarlos en la nieve, es decir, o a los conductores de coches, porque cualquiera que coja el coche
susceptible de que sufran accidente. Entonces, la cuestión está, el planteamiento que mucha gente dice es, ¿debe el Estado regular las drogas? ¿La prohibición del uso de drogas? ¿Sí o no? Ahí la cuestión está en por qué el Estado escoge que algunas drogas son... Yo creo que somos la generación que vamos a vivir la legalización de la marihuana, o sea, creo que es un hecho ya... ¿Tú crees que no, Revilla? No lo tengo claro. Yo creo que sí, yo creo que cada vez se está extendiendo por más países y llegará un punto en el que no tenga sentido tener aquí ilegal las drogas y poder cruzar a Francia y ya Holanda, ya se puede fumar en Holanda, en Estados Unidos en algunos estados ya se puede. Estamos viendo, no sé si fue en Ecuador, que lo legalizaron también este año. Sí. Quiere sonar. Bueno, Jamaica, ¿qué voy a decir de Jamaica? Pero al fin y al cabo yo creo que sí llegará un punto en el que... Porque de hecho hay vacíos legales, como hablábamos antes. Tú en tu casa puedes fumar. Tú en una asociación canábica puedes fumar también. O sea que al final llega un punto en el que el tabaco, de hecho, por ejemplo, ya no puedes fumar cerca de los parques, colegios y edificios públicos, teóricamente, porque luego evidentemente sales de un patio de un colegio y te encuentras a todas las madres dándole al cigarrillo, pero si se extendiese la legislación del tabaco a la marihuana, no debería ser tan conflictiva a priori. Es decir, yo es que creo varias cosas. Uno, que está por probar, muchas de estas drogas está por probar qué efectos a largo plazo tienen. No llevan tanto con nosotros como el tabaco o el alcohol, que el alcohol lleva con nosotros milenios y el tabaco pues siglos. Sí, luego, y no son tan consumidas, es decir, no hay un porcentaje de la población tan alto que las consuma. Y luego creo que en el tema de si el Estado debiera regular o no, yo creo que es un tema más complejo, porque detrás del consumo de drogas hay otras realidades, yo las he podido ver por gente que conozco que está en ONGs y demás, como Médicos del Mundo. Hay otras realidades, hay realidades de gente pues, que tiene un panorama familiar o laboral muy difícil, hay poca inclusión social, es decir, me parece que el decir, por ejemplo, que a alguien no se le va a atender a nivel sanitario porque ha consumido tabaco, hombre, me parece un poco salvaje. Claro, habría que ver por qué esa persona fuma, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, a lo mejor tiene un encuadrado dentro de un debate o... ético de plantearse, porque sí. era la provocación, era el decir, claro, les atendemos, y ya te digo, tiene una respuesta muy rápida. Es que cualquier persona que tenga un accidente ha sido susceptible de sufrirlo. Y también está el debate que se ha vivido hace poco de los fármacos que ha sacado el Ministerio de Sanidad de forma gratuita para tratar el tabaquismo, era la varenicline, creo que se llama, me parece. Que es que, claro, o sea, una cosa es, aparte de todo el coste que supone a la seguridad social, tratar problemas derivados del tabaquismo, principalmente cáncer, sobre todo de pulmón, ya eso, a mayores, de estar dando un medicamento de forma gratuita para acabar con esto es como... A ver, se entiende que es para contribuir a bajar el gasto en tratamientos de cáncer en un futuro. Además, ahora esto lo conocerá mejor también. Yo no sé si lo veis como algo positivo, que se den de forma gratuita estos fármacos. No sé. A ver, yo es que... A mí me crea un debate. A mí también me crea bastante debate porque, a ver, desde mi punto de vista, si hay una droga, una sustancia que es legal, ya con eso fomentas una enfermedad de manera prácticamente directa en el caso del cáncer de pulmón. Y ahora además quieres unos medicamentos, igual, no, con ello no quiero decir que se prohíba el tabaco, pero si prohibieses el tabaco no necesitarías ese medicamento. Claro. Entonces, o lo pudieses regular de alguna manera, o yo, a ver, a mí desde mi punto de vista, yo odio el tabaco y no lo aguanto. Entonces, y creo que no tiene ninguna, porque yo qué sé, cuando tomas alcohol, pues es un poco como las drogas, que te sientes mejor o puedes tener ese tipo, pero en el caso del tabaco, vamos, no he fumado nunca, pero creo que no. Entonces... Hombre, tienes a tu lado a Argentino, que siempre que está estresado se fuma 3 cigarros. Cuidado. Entonces, claro, yo creo que es algo que lo que intentaba decir yo antes, que es decir sí o no es demasiado simple. O sea, yo creo que son problemas
con mucho más trasfondo, que la persona que se fuma a lo mejor una cajetilla al día, que tiene esa adicción, es porque tiene un estrés detrás impresionante y no tiene otra manera de pararlo. Pero hay otras pero maneras de trabajar claro. el estrés que fumando y que Claro. no sean perjudiciales Ya, pero para tu salud. eso díselo a la Eso dímelo. persona que, por ejemplo, trabaja en una mina no sé cuántas horas, hace, yo qué sé, 40 años, y no tenía otro recurso. Es como muchos mineros No, eran pero a ver, alcohólicos. ahora Joder, estamos yo ya ahí no en estoy el de año acuerdo. 2019 y en Sí, el año ahora sí. 2019 hay un montón de recursos para tratar el estrés y podría Vamos a ver, aumentarse ¿por qué nace? otro Pero hay tipo que de cosas. analizarlo primero, ¿por qué nace el tabaquismo? Claro. El tabaquismo, Digo una Claro. palabra. Que yo soy fumador y fumo cuando me estreso como un carretero, soy una chimenea con patas. Yo soy partidario de prohibir el tabaco, porque así como el alcohol, también, viendo los estudios sanitarios, tendrías que prohibirlo también, pero el alcohol por lo menos tiene esa parte social, porque, seamos sinceros, yo quedo con mis amigos para no hay cañas, entre otras cosas, para ver a mis amigos, pero también para caña, todo se ha dicho, porque te gusta la alegría del alcohol, porque para tomarse un vaso de agua, pues para eso no me voy a un bar. Entonces, pero es que el tabaco no tiene, que sí que existe lo de fumadores sociales, cuando estás de fiesta fumas muchísimo más, o hay gente que se lo fuma de fiesta, parece que hay una parte social, pero realmente si tú le quitases el tabaco, la persona, no teniendo en cuenta la adicción, que se genera lógicamente, nadie queda con fulanito, hombre, yo con alguna vecina igual quedo algún día para ir a dar una vuelta y echar un cigarro, pero porque quieres ir de casa o que quieres ir a dar una vuelta y aprovechas y fumas. Pero me refiero, no quedas para fumar o como quedas para tomar, para dar una vuelta, como quedas para tomar, para beber. Entonces no tiene la parte social. El tabaco lo único que tiene es una cantidad de ingresos por impuestos que no es ni medio normal. Y en cuanto a los mecanismos de estrés, el problema no es que efectivamente, y yo te lo digo, el tabaco no sirve como antiestrés. Lo que sirve de antiestrés es estoy hasta los cojones del laboratorio, me cojo el tabaco, me voy a la puerta de la facultad a fumar, en aquello creo que no se puede, que me tengo que ir 50 metros, pero bueno, ya lo con el COVID peor todavía. Y estás 5 minutos en los que no te tocan las narices y tú te tranquilizas. O sea, realmente no es el hecho de fumar, sino de irte de. Claro. Pero también hay que tener no, en cuenta. regular la respiración. Claro, el problema también viene de que, como empiezas a fumar, pues con 17 años en el colegio, por hacerte el guay con tus amigos, estáis todos los amigos, empiezas a fumar, fumas y toses. Porque eso lo cuento yo. Y dices, no mierda es esta. Pero como todos tus amigos fuman, pues empiezas con la tontería. Y luego la tontería se convierte en un hábito que realmente no es, ya no solo la adicción que te produce la nicotina en sí, sino todo lo que asocias al tabaco. En plan de, me estreso y para desestresarme tengo que ir a fumar. Claro. Estoy escribiendo informes y cuando ya llevo una hora del informe me tengo que salir a fumar, porque es mi forma de... O yo, por ejemplo, tú lo viviste, yo cuando estaba estudiando la carrera, mi forma de hacer las pausas era la del cigarro. Si no iba a salir a fumar, no hacía pausas, porque no voy a salir para estar así fuera, entonces o fumaba o no hacía pausas. Entonces, todo lo que está relacionado, que no debería estarlo, y estoy completamente de acuerdo, pero soy partidario de legalizarlo. El tabaco no sirve para nada más que para sacar dinero, sinceramente. Pero también, por supuesto, le tendrías que dar a la gente, a los que fumamos, los mecanismos para dejarlo, porque si la vas a ilegalizar, Claro. a mí ahora mismo me legalizas el tabaco y te digo, pues muy bien, pues me dedico a comprar el mercado negro, o sea, no me puedo plantear dejarlo, pero como ven a esa semana estresante, dices, a tomar por culo todo. Yo creo que el Vale, problema de pero base es eso, que eso es como un problema que te creas tú a ti mismo, ¿sabes? O sea, Sí. lo que decís de quitar el estrés, o sea, las personas que no fumamos nos quitamos el estrés de otra manera. Entonces, las personas que fuman se quitan el estrés fumando, pero porque ellos mismos han creado ese hábito. O sea, nadie te ha obligado a empezar a fumar para quitarte el estrés, Sí. ¿sabes? Eso es lo que dices tú. Luego, Empieza cuando no como... tienes tabaco, te estresas, cuando no tienes tabaco, Claro. te estresas todavía más, eso es una cosa Claro. horrible. Empieza como un hábito social y al final acaba siendo una excusa, Hombre, ¿sabes? yo, por ejemplo, en esto que os pasé de la OMS, este informe que clasificaba las drogas, hacen pues es un análisis mucho más intensivo de si se debiera prohibir, si no, y se ve que es un debate demasiado amplio. De hecho, yo no voy a opinar más porque tampoco soy experto en esto, pero yo creo que reducirlo a prohibirlo o no puede ser un parche. O sea, desde luego, de fondo tiene otros tantos problemas que hay que analizarlos. Pues tú puedes prohibirlo, pero como si dice Getino, si no das algo efectivo a mayores, pues la gente simplemente va a ir al mercado negro. A ver, ese argumentario que vamos a Getino y Sara, vale, dices, no te produce un beneficio secundario. Vuestras condiciones que si cumple el alcohol, también la cumple la marihuana, también es una droga muy social,
que tiene efectos recreativos. Y Yo por eso que, entiendo más la evidentemente, gente que fuma marihuana que la que fuma marihuana que fuma Sí, tabaco. sí, sí. O sea, Claro, para mí tendría más entonces, sentido legalizar la marihuana que el tabaco, porque es que el tabaco, o cualquier otra droga, es que el tabaco realmente no te aporta nada. claro, Ujú. la cuestión está en Sí. que a mí la prohibición total, evidentemente, me parece una cosa realmente inviable, para empezar, porque ya las personas que hacen las leyes también fuman, muchos de ellos. Los propios médicos son los estudiantes de medicina y farmacia, son de los estudiantes que más fuman. O sea, En que serio. vamos a ver que sí. Sí, de El hecho. médico de- Ahora no tengo el no- estudio, pero sí que lo hicimos en clase para un estudio y lo buscamos. Y Conozco por último estudiantes de quería medicina decir y de que farmacia que respecto a lo de a lo que comentabas antes, Revilla, uy, lo que habías comentado del tema de... Tú decías que no se iba a legalizar la marihuana y sobre el tabaco, no, ya me ha vuelto, vale, sobre el tabaco, que sea este producto para dejar el tabaco y tal. Vale, ponemos el punto de vista siempre sobre el tabaco, que por supuesto que yo me parece un error y yo fumo, de hecho, es una cosa que intento quitarme, pero fumo y sé que no es bueno para mi salud y sé que es un problema de sanidad, pero también, pues porque es una cosa que siempre se piensa, ¿no? El tabaco, ya, pero es que hablamos de que la gente está comiendo muy, porque cada vez la gente, comida rápida, gente que no come en el trabajo, pues eso, está comiendo cada vez peor y también tiene muchísimos efectos secundarios que no nos estamos acostumbrados a pensar en ello. Hablamos de infartos, hablamos de deterioro de los órganos internos, o sea, que estoy de acuerdo con que se pongan soluciones, pero hay que intentar poner soluciones, hay que hacer un frente amplio. Creo que esta culpabilización de siempre de, que no digo por defender al tabaco ni mucho menos, pero me refiero que hay que intentar mirar un poco alrededor y decir, vale, ¿cuáles son nuestros problemas y por qué nacen? Yo, Y luego tampoco se Y interesa a luego, la gente que vivamos tantos años, ¿eh? Cada yo vez vivamos quería, más y hay que pagar más años de No pensiones interesa y que a ver quién vivamos paga todo. tanto. quería matizar una cosa también que decíais antes, ¿no? Puedo entenderlo por el carácter social. Bueno, hay que ver en qué momento ese carácter social, por muy social que sea, termina derivando en una adicción igual. Porque No, sí, sí, tú sí. puedes ser un adicto socialmente. O sea, tú puedes ser, pues vale, en vez de un adicto tenemos a 5 adictos que todos los jueves se beben 5 calimochos, cojonudo. En vez de uno tenemos 5, porque bueno, como es social, pues oye. No, pero Yo creo que son cosas como, son mucho más complejas, entran en juego muchos factores y yo creo que reducirlo a prohibimos o no no es apto. De hecho, yo tenía en su día por ahí un estudio, luego lo busco y lo paso, para si queréis ponerlo en el canal lo ponéis. Me parece que es de estos de In a Nutshell, que son un canal alemán que hacen vídeos, pues eso, de muchos temas de estas, entre ellos la droga, y hablaban de cómo Portugal, cuando tuvo tantos casos de VIH derivados del consumo de drogas, etcétera, lo atajó no con la solución de prohibir, estigmatizar o no prohibir y dejarlo todo al libre albedrío, sino intentando amoldarse a la situación, buscar varios frentes. Yo creo que es, pues, al final por lo que terminaremos optando. No solo porque lo hacemos en esto, sino porque se hacen muchas otras cosas, en la economía, en todo. Portugal en eso, por último ya, nos lleva mucha ventaja. De hecho, no sé si habéis enterado que en el tema de la marihuana han despenalizado su consumo. Es decir, ya no van contra el chaval que va con 3 porros en la riñonera. La van contra el tío que lleva 200 kilos de marihuana en un coche. Y eso creo que es una ventaja. Y a ver, y luego también, sobre todo con el tema de marihuana, yo es lo que más informado estoy, el tema de impuestos, de que la hostia que te meten. De hecho, yo conozco muchos fumadores que no quieren que se legalice precisamente por la hostia que te van a meter por fumarte un gramo de María. Claro. Yo diría, Juanjo, estoy de acuerdo contigo, pero lo de carácter social yo lo digo por el mero hecho de que el tabaco es la única droga legal o ilegal que no aportan nada, literalmente nada, porque todas te aportan algo, aunque sea el estado de fe de la nube, dices, todavía te aporta algo, porque el tabaco, sinceramente, o sea, a mí no me aporta nada. El falso estrés... Pero que no te lo aporte a ti no quiere decir que no haya estudios comprobados de que tiene influencia sobre la conducta. Aparece en el informe de la OMS que mucha gente lo toma, pues por el hecho de que le resulta estimulante o en un momento dado, bueno, puede afectar a su percepción. Es un placebo igual también.
Con el tabaco no veo ese, pero yo el gran problema que veo con el tabaco, y es un problema enorme, es que es una droga que está muy metida en la sociedad, porque no puedes prohibirlo para los que cumplan ahora 18 años y ir subiendo la prohibición un año, todos los años, para que yo que estoy fumando, pues a mí se me permita fumar, pero a mi hijo no, porque eso va a ser imposible, porque tienes que dar muchas herramientas, porque tienes que abrir lo que decías, un montón de frentes, y luego también tienes que tener en cuenta que hay un sector económico, la gente que tiene estancos, que de algo tendrán que vivir. O sea, no puede, está muy bien lo de la salud, pero ahora lo hemos visto con la pandemia. Hay que tener en cuenta que la ciencia dice, pues esto es lo que hay, los que toman medidas, que lo tengan en cuenta todo. No podemos cerrar todos los estancos, vale, damos clases en los colegios contra el tabaco, la medicación para dejar de fumar, y de repente la gente de los estancos a dos velas porque también tendrás que darles herramientas para que eso. Entonces yo creo que es un problema gigante que no se está atajando tan bien, porque yo creo que los políticos no quieren, no les interesa, porque esto mueve mucho dinero y les viene muy bien, pero que el día que se quiera mover va a tener que moverse a nivel mundial, porque no puedes hacerlo. Hay algún país que lo hace, pero creo que solamente hay un país en el mundo que tiene prohibido la compra de tabaco, que si vienes de fuera puedes fumar, lo cual tampoco eso, pero bueno, pero se tiene que mover a nivel mundial y con infinidad de frentes, los que pensamos y muchísimos más que no estamos teniendo en cuenta. Y esa es mi conclusión. Muy bien. Pues y que fumar es malo, niños. Esa es la conclusión con la que nos vamos a quedar para cerrar. Como veis, el tema de las drogas siempre da mucho juego, para lo bueno y para lo malo. Y nada, ya habéis visto las conclusiones de nuestros participantes, a los que quiero agradecer un día más su presencia aquí, tanto Diego, Luis, Juanjo y Sara. Así que nada, como decimos cada día, suscribiros al canal y recordad, sed felices pero moderadamente. Nos vemos mañana, gracias. Adiós. Chao.